Hola, bienvenidas a este espacio Ciudadanas del Reino. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tengo una invitada aquí que me acompaña y justamente vamos a hablar acerca de hacer discípulos, estos principios y desafíos que enfrentamos muchas veces en el Ministerio de Niños. Y para hablar de este tema, hoy se encuentra con nosotros Catherine. Catherine, ella es, déjame te presento, Katy, y ahorita nos platicas igual un poco de ti. Ella es licenciada en teología. Ella sirve como editora en Coalición por el Evangelio, que es un gran privilegio poder trabajar ahí. Es miembro de la Iglesia Reforma. Es profesora adjunta del Seminario Teológico Centroamericano y del Instituto Reforma y vive en Guatemala junto con su esposo Mario. Bienvenida, Catherine, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Brenda. Gracias por invitarme. Qué gusto estar aquí con ustedes. Catherine, pues que a mí me da muchísimo gusto el poder estar aquí reunidas y me gustaría comenzar preguntándote, platícanos un poco de ti. Ya presenté más o menos un poquito de lo que haces, pero ¿podrías profundizar un poquitín más? Ok. Bueno, yo soy Catherine. Soy creyente desde 2013 más o menos. Estoy casada con Mario por ya casi 7 años. No tenemos niños todavía. Somos miembros de Iglesia Reforma, donde servimos en algunas de las iniciativas. Ya mencionaste que pues, sirvo en coalición como una de las editoras. Y eso básicamente. Wow. Oye, ¿y cómo es trabajar en coalición, servir en coalición? Te llegan muchísimos escritos, me imagino. Sí, sí, gracias a Dios nos llegan bastantes escritos y es bonito poder, bueno, para personas, creo yo que cada uno sirve según sus dones y yo soy un poco introvertida, me gusta estar calmada, así que me encanta leerlos y apoyar un poco y servir a Dios a través de la escritura y en mi caso desde la edición. Sí, yo lo considero como un Google cristiano, porque de repente bueno, ¿qué dice Dios sobre tal tema?, ¿no? Que me preguntan, no sé, de la ansiedad, y ya en Coalición ahí podemos encontrar como escritos que es de mucha bendición y tal cual es un buscador. Yo ya creo que ya se podría considerar un buscador, porque ahí encuentras muchísimos artículos, podcasts, cosas muy edificantes y de verdad que es algo que si ustedes no lo conocen pueden entrar a coaliciónporelevangelio.com y encuentras muchísimos recursos de toda clase, de cosas que no te pudieras imaginar. Ahí están abordando esos temas tanto actuales como de historia de la iglesia, de todos los temas, ¿no? que puedes encontrar ahí en Coalición. Entonces, qué bendición el hecho de que puedas estar ahí sirviendo al Señor y compartiendo estos escritos, ¿no? Eres editora, entonces, pues, ayudas a perfeccionar estos escritos, ¿no? Y es algo muy, muy padre, gracias a Dios. Y en cuanto a niños, bueno, antes de entrar a este tema, déjenme les platico que hace poco yo leí 2 artículos de Catherine que impactaron muchísimo mi vida. Uno de ellos se llama 6 consejos para preparar tus propias lecciones para niños y el otro se llama Lecciones esenciales para servir en el Ministerio de Niños. Y créanme que fueron de muchísima bendición a mi vida. Si no lo has leído aún, aquí en la caja de descripción te vamos a dejar el link para que puedas leer estos artículos, pero en lo personal hablaron mucho a mi vida como creyente, al ministerio, en general, ¿no? Hablaron muchísimo a mi vida y me gustaría preguntarte, platícanos un poquito de tu experiencia con niños, ¿cómo ha sido? Bueno, actualmente no estoy sirviendo en el Ministerio de Niños, pero sí creo yo que he estado allí la mayor parte de mi vida. Recuerdo que yo inicié desde los 12 años la típica niña que se queda dándole clases luego a sus alumnos. Creo que hubiera sido bueno no estar tan pequeña, Ujú. pero, es algo que he disfrutado mucho, he ido aprendiendo en el camino, de mis errores y de los errores de que todos solemos cometer, y he enseñado un poquito en escuelas dominicales, en alguna época he preparado pues, las lecciones de mi iglesia local, o cuando yo enseñaba también me gustaba preparar las lecciones. He ayudado en escuelitas de vacaciones, alguna vez también intenté apoyar a una iglesia armándolas desde cero, así que fue una bonita experiencia. Y también en estudios bíblicos en casa. Me gusta cuando eso ha pasado, y somos generalmente un grupo pequeño, pues
llevarme a los niños y estar con ellos. Así que ha sido una experiencia bonita, aunque actualmente no estoy sirviendo allí, es algo que tengo en mi corazón siempre y que lo he hecho con mucho amor al Señor y a los niños. Wow, qué bonito. Y esa parte, ¿no? De inclusive, como dices, en escuelas, en casa y llevarte a los niños y eso es algo muy padre, porque a veces en las iglesias como que los niños son los más olvidados y se cree que nada más es como para entretenerlos un ratito y en un momento más vamos a hablar de eso, de errores que se cometen en muchas iglesias o que a veces nosotros mismos, ¿no? Llegamos a cometer. Sin embargo, el hecho de preparar a niños, de verlos como pequeños discípulos, es una gran bendición y una gran responsabilidad para nosotras, ¿no? Y justamente hablando de ese tema, Katy, me gustaría preguntarte, ¿algún desafío que tú hayas enfrentado en tu labor como maestra de escuela dominical? ¿Algo que recuerdes y cómo lo superaste? Mm. Pensé en uno particular que creo que es un poquito global en el tema de el ministerio con niños, y es el de sentir que hay pocos maestros o poca disponibilidad. Y creo que ha sido una de las razones en la que por la que muchas veces he decidido involucrarme en el ministerio de niños, porque veo que hay necesidad o decidir sacar a los niños porque no hay nadie que los esté atendiendo, pero al mismo tiempo ha causado que me pregunte, mm, mm, honestamente, no inicialmente pensando como por qué no hay tantos maestros, sino un poco egoísta la pregunta, pero cuando uno está de pronto sirviendo mucho y no hay maestros y te toca hacerlo siempre, llegas a preguntarte, ¿estoy haciendo bien al estar siempre dando y no sentándome a recibir la palabra? Así que yo creo que he tratado de solventar este desafío de 3 formas diferentes, y yo diría que complementarias, no necesariamente es una o la otra. Y, la primera es tratando de estar suficiente tiempo en la palabra, cuando estoy preparando algo para los niños, porque esto hace que después de que estoy con ellos y que estuvimos reflexionando, no me siento vacía por no haber escuchado, porque estamos con manos llenas. Eh, una segunda es aceptar mis límites. Eh, lo he manejado, yo diría que principalmente de 2 formas, y esto quizás ha sido más en estudios en casa pequeños, donde no habían más maestros preparados, y entonces me tocaba a mí, y decidía una de 2 o alternar una semana sí, una semana no, para quedarme con los adultos y luego estar con los niños, o dependiendo de la situación, estar un poco más con los niños y hacer pausas para regresar con los adultos, con todo y niños, ¿verdad? Y creo que esto es valioso porque por un lado le muestra a los niños nuestras limitaciones, y que nosotros necesitamos también sentarnos a escuchar la palabra, y también le muestra a los demás adultos que hay necesidad de más maestros. Entonces, de pronto cuando ven que regresas y es como, okey, no hay más maestros, estamos aquí todos juntos, es como, ajá, tal vez yo puedo ayudar y ya. Y la Ujú. tercera, que yo diría que parece la más difícil, y digo parece porque realmente creo yo que todas son difíciles, es difícil, porque naturalmente no nos gusta o no tenemos la disciplina natural de sentarnos a estudiar la palabra o de aceptar nuestros límites, pero una tercera que también tiene su grado de dificultad es entrenar nuevos maestros, y es, pues, invitar a alguien más que vaya contigo y vaya aprendiendo y que luego ya nos turnamos, así que ese sería un desafío y más o menos como he tratado de manejarlo. Sí, 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 yo creo que es, muy común y qué bueno que Dios te mostró, ¿no? Como aquellas áreas donde veías como de, aquí faltan más maestros, la falta de preparación y así, y es Mm, algo yo creo que bien común, como lo mencionaba en muchísimas iglesias, y no tanto en todas como malintencionadas de, no queremos, sino a ver, esa es la falta de dirección, ¿no? O cómo le ujú, hacemos, o cómo guiamos a los niños. Y justamente en alguno de tus artículos tú mencionabas, ¿no? De algunos desafíos que enfrentan en general las maestras de escuela dominical, como el deseo de controlarlo todo. Yo creo que en algún momento nos hemos encontrado ahí, que vemos el caos y niños corriendo por aquí, por allá, y vemos como de, tienen que estar sentados, ¿no? O tal vez la falta de preparación teológica, mm, que a veces simplemente es como de, pues voy a dar clases y David y Goliat. Y ya les leo la historia y ya acabo, ya me voy. Y yo creo que ese es uno de los problemas más comunes mm, que se enfrentan. Y me gustaría preguntarte, Katy,
¿cómo son estos problemas? ¿Podrías profundizar un poquito más en este tema de por qué son tan comunes? ¿Qué otras cosas has visto tú como en tu experiencia o en otras iglesias tal vez en cuanto a las maestras de escuela dominical? Mm, yo diría que quizás uno pueden, pues, con riesgo de reducirlo, ¿no? Pero resumir estos problemas quizás en 2 grupos, un poquito de lo que estabas hablando. Uno es el tema de la preparación teológica, y es que habemos muchas veces muchos maes muchos maestros bien intencionados, que queremos servir a los niños, pero no conocemos la palabra, no conocemos el evangelio, y entonces, pues, no vamos a transmitirlo y enseñarlo que no conocemos. Y por otro lado, creo yo que también está la falta, se puede decir de varias formas, quizás que maduremos un poco más en la fe, eh, o que tengamos un carácter un poco más formado, o que vayamos creciendo en nuestro entendimiento de cómo el Evangelio se aplica a cada área de la vida y por tanto también a la clase. Entonces a veces no nos damos cuenta que estos deseos de control y pues muestran algo más de fondo, y es que necesitamos sentarnos más, a, a conocer más el Evangelio, a conocer cómo impacta nuestra vida, a reflexionar más cómo el Evangelio debería de verse en la clase. Entonces creo que uno lo puede quizás resumir por allí en, en uno de esos dos grupos, se me ocurre. Ujú. Sí, 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 y yo creo que a veces también la falta de preparación se demuestra por medio de muchísimas cosas, ¿no? Que explican una clase a los niños, o explicamos una clase y a veces caemos en el moralismo, ¿no? En ocasiones es como de: "Ay, pues pórtate bien", y la lección es que obedezcas los mandamientos de Dios, y es cuando, inclusive estamos cambiando la teología, ¿no? Cambiando la doctrina que Dios nos ha enseñado y cómo queremos que los niños se porten bien si nosotras mismas no podemos cumplirlos, ¿no? Entonces yo creo que también ahí entraría como de explicarles la gracia de Dios, de, como mencionabas, pasar tiempo con Dios, primeramente prepararnos nosotras y justamente me llama la atención en tu caso que justamente estudiaste teología, ¿no? Y Dios te permitió como ocupar tus conocimientos para en su tiempo explicarlo a los niños y yo creo que ese es el mejor entrenamiento que podemos tener. Si los niños entienden el Evangelio, porque algo que nos comenta mucho el pastor aquí, el pastor Josué de Gracia Abundante es, el Evangelio es tan simple que los niños lo pueden entender. Entonces, si no lo estamos explicando bien, si los niños no nos están entendiendo, el problema no es del Evangelio, el problema muchas veces es de nosotras y de nuestra falta de preparación, que tal vez lo hacemos un día antes o ese día, o tal vez no pasamos tiempo con el Señor y yo creo que eso se vería muy, Sí, muy reflejado en nuestras clases, ¿no? Que a lo mejor y nos molestamos porque los niños ya hicieron tiradero, porque no sé, tiran la basura o cualquier cosa. Entonces yo creo que son esos puntos importantes, ¿no? Que a veces, y justamente pues este tema de moralismo, a veces podemos caer en esa trampa. ujú, Y yo creo que hay muchísimas maneras, pero dime tú, ¿cómo podríamos hacer para evitar caer en esta trampa del moralismo? okey. Quizás antes de intentar responder tu pregunta, Ujú. algo que de lo anterior que vale la pena que reflexionemos es que a veces no consideramos, lastimosamente, sin querer o sin reflexionarlo, se tiene en menos el ministerio de niños y no se tiene como un ministerio, sino como que hay que ir a entretenerlos mientras los adultos reciben, y eso hace que los requisitos para los maestros o sean mínimos o sean nulos en el peor de los casos. Y entonces justo es cuando terminamos siendo maestros con poco conocimiento teológico, no probados, no con un carácter probado, porque no es como el que se apunte, que le entre, ¿verdad? Y es como realmente debemos ser, es un ministerio de la palabra también, y creo yo que es importante que puedan haber maestros con un dominio básico de las escrituras, pero con un dominio de las escrituras, con un carácter formado. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que formemos más maestros en el aula, pero tiene que haber un mentor, un guía para que pues, haya este discipulado y esta formación. Entonces creo que es algo que vale la pena tomar en cuenta.
Ahora, con el tema que mencionabas del moralismo, creo que sí es, en mi opinión, lo más trágico de enseñar moral a los niños es que desperdiciamos una oportunidad para enseñar el evangelio. Y realmente creo que sin darnos cuenta, cuando tú, como tú decías, cuando decidimos que quizás entre paréntesis, para quien quizás siente un poquito perdido de qué, a qué nos referimos con moralismo, Ujú. es cuando enseñamos qué tipo de moral deberían de llevar y el ejemplo sería, vamos a estudiar la historia de David. ¿Qué aprendemos de David? ¿Qué hay que hacer como David? ¿Qué no hay que hacer como David? Y limitamos nuestras lecciones a eso, a buscar al supuesto personaje principal de la historia bíblica y si se debe de imitar o no. Eso es más o menos moralismo y creo que cuando lo hacemos así, sin darnos cuenta, estamos enseñando la ley y no el evangelio. Porque bien decías tú, eh, no logramos nunca dar el estándar y si realmente vemos el estándar como el Señor lo espera de nosotros, no hay modo. Y la ley está diseñada para eso, para que nosotros viéramos que necesitamos el Evangelio. Y nosotros a veces ahí estamos enseñándoles otra vez que se deben de portar bien sin enseñarles el Evangelio. Entonces, creo yo que quizás la solución es fácil y al mismo tiempo que da para toda la vida es conocer las escrituras y conocer el Evangelio. De modo que nosotros sí podemos ver la Biblia como una historia, que la Biblia narrando una historia, que tiene su clímax en Cristo y por lo tanto cada partecita de la escritura está apuntando hacia Cristo y a su Evangelio. Vamos a ver de pronto que el personaje principal no es David, que el personaje principal no es Goliat, que el personaje principal siempre es Dios redimiendo a su pueblo. Y entonces eso nos abre un mundo para que podamos enseñarle a los niños como pese a David, pese a Goliat, el Señor estaba haciendo esto. Entonces, yo diría que eso es lo que necesitamos hacer, conocer más nuestras Biblias, conocer más el Evangelio. Sí, 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 definitivamente. Y yo creo que esto no solamente aplica como para maestros de escuela dominical en este momento, ni tú ni yo tenemos hijos por el momento, sin embargo, aquellos que tienen hijos, aquellos que tienen nietos, pueden aplicar estos mismos principios e instruirlo, ¿no? Es un llamado que nos hace a las mujeres mayores, justamente de instruir, ¿no? A las mujeres más jóvenes y instruir a los niños, y vemos el ejemplo de Timoteo, cómo había sido instruido por su madre Unices y su abuela Loida, y es un llamado que tenemos todos, ¿no? De instruirnos unos a otros y justamente pues aquellas que son mamás, que a lo mejor dicen, no estoy enseñando en la iglesia, pero no te exentan, ¿no? De no instruir con los mismos principios, no instruir a tus hijos con moralismo, lo que bien explicabas, ¿no? La definición de moralismo de, haz esto, tienes que hacer todo esto para Dios, tú sé igual a tal personaje, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que aplica tanto para abuelitas como para mamás que nos están viendo, para tías que a lo mejor no, como tal no están enseñando en un aula, pero no significa que no estén enseñando en sus casas, con sus familias, sobrinos, primos, nietos, con cualquier persona, ¿no? Que se encuentren y aplican estos mismos principios, así que tampoco nos salvamos de, pues ya me libré, qué bueno que no estoy ahorita en escuela dominical porque no me toca, no. Al contrario, ¿no? Es como de principios básicos hasta para uno mismo, ¿no? Yo creo que inclusive para las mujeres casadas que no tienen hijos o mujeres solteras, pues son los mismos principios de interpretación de la Biblia, que ver la Biblia como una misma historia que nos apunta a un mismo hecho y simplemente va progresando poco a poco hasta la culminación desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces yo creo que teniendo en mente también nosotras esto de ok, necesito entender el Evangelio, necesito entender la Biblia y entonces puedo enseñarlo de una mejor manera a mi amiga, vecina, prima, Exacto. hijos, nietos, quien sea, ¿no? Ujú. Y Catherine, me gustaría preguntarte, en tu experiencia, ¿qué recursos has utilizado? ¿Qué recursos podrías recomendar para enseñar a niños y abordar estos desafíos que se encuentran? O tal vez libros, buenos libros, que recomiendes para enseñar a niños pues de una buena manera.
okey. Aquí voy a revisar mis notas porque apunté algunos libros. Pensé en recomendar recursos en 2 vías. Ujú, La primera es como de preparación o entrenamiento teológico y preparación de nuestras lecciones cuando nosotros las armamos. Y para preparación teológica yo recomiendo mucho casi todo lo que va en línea, lo que le llamamos teología bíblica. Eh, hay En el mundo de la teología hay varias formas de entender la teología bíblica, pero en una de sus ramas se entiende como la disciplina, que entiende que la Biblia tiene un mensaje unificado que apunta al hecho redentor en Cristo Jesús y por lo tanto cada parte de la escritura puede entenderse como apuntando hacia el Evangelio. Entonces, hay muchas de mis recomendaciones van en términos de entrenarnos en teología bíblica porque nos ayuda a entender la Biblia y el Evangelio. Así que yo empezaría recomendando 3 libros básicos acerca de teología bíblica. Quizás mi favorito es Estrategia Divina, no sé cómo se pronuncia el autor, pero lo voy a leer así. Graeme Goldsworthy, tal vez te puedo pasar después los nombres por si quieres colocarlos. ujú. Este libro es un poquito más denso, si se puede llamar así, no es tan largo, pero aborda muy bien la metodología y ese sería como, yo empezaría con ese, aunque sea un poquito más denso. El otro es el Panorama Divino de Vaughan Roberts. Ese también, ese es un poquito más liviano, siento yo. Explica más con narraciones y entonces uno lo ve más en la práctica junto con su Biblia. También es muy bueno. Hay otro que se llama ¿Qué es la teología bíblica? De James Hamilton. Él habla otra vez un poco más de metodología y de diferentes formas de verlo. Así que esos 3 recursos son básicos como para los que nunca habían oído la expresión teología bíblica y quieren sumergirse en esas aguas, esos 3 recursos están bien para empezar. Luego hay otros, hay 2 libros que voy a recomendar, esos los platicamos con mi esposo y son sobre predicación. Pero es lo que hacemos, tal vez nosotros con los niños no, pues preparamos un manuscrito para hablar 40 minutos, pero sí, muchos de los principios de comunicar el Evangelio, qué tenemos que hacer, cómo aplicar y esto se aplican. Así que uno es también de Graham Goldsworthy, que se llama Cómo predicar a Cristo usando toda la Biblia. Entonces es muy bueno. Y el Excelente. otro es el de la predicación de Tim Keller. Así que vamos a aprender mucho acerca de cómo enseñar a niños. Recordemos que enseñar a niños es un ministerio de la palabra. Así que tenemos que estar entrenados en la palabra para poder comunicarlo efectivamente. Luego, yo recomiendo todo lo que tenga que ver con teología bíblica. En Coalición van a encontrar artículos, creo que hay un curso también relacionado, pero estoy segura que no solo allí, también Nueve Marcas tiene un librito de teología bíblica, ellos han guardado bastante del tema, del Evangelio también, así que empápense de eso. Hay también una Biblia de estudio, creo que, no me acuerdo quién la sacó, pero es así, Biblia de estudio de teología bíblica, entonces luego tiene como comentarios, introducción y todo relacionado. Hay un diccionario, ese sí creo que no lo han traducido todavía, pero es diccionario de teología bíblica, entonces los conceptos, es, si pueden adquirir esos recursos son muy valiosos. Luego, quizás yo recomendaría en el tema de preparación, si ustedes van a preparar sus lecciones y si ustedes están interesados en enseñarles libros bíblicos a los niños, ya sea pasaje por pasaje o el libro entero, a mí me parece que Proyecto Biblia hace un trabajo estupendo con sus videos. Ellos abordan las cosas básicas del contexto en el que se enmarcan los libros, del argumento de los libros y precisamente de cómo se conectan con el Evangelio. Entonces, a mí me encanta, yo los he visto 1000 veces y siempre que voy a preparar algo los vuelvo a ver porque son lindos además. Ujú. Así que eso sería. Y en la otra línea, eh, algunos recursos para aquellos que todavía no se sienten listos para decir, ok, voy a preparar mis lecciones. Entonces hay un par de recursos que estos me los recomendó mi esposo, así que yo no los he visto, pero confío plenamente en su recomendación. Ujú. es, Uno es de Lifeway. Ellos crearon uno que se llama Proyecto Evangelio,
porque es para escuela dominical para niños, así que no dudo que está muy bien. También este otro material sí está en inglés, pero seguro hay alguien en la iglesia que los puede ayudar a traducir y adaptar algo. Se llama, bueno, lo entiendo que lo hicieron, se asoció la Iglesia Bautista de la Colina del Capitolio, eh, CHBC, por sus siglas en inglés, Capitol Hill, con eh, Praise Factory. Entonces ellos también están desarrollando unos materiales para niños con este enfoque, así que si quieren explorarlos, creo yo que allí hay buenos materiales también. Perfecto, ¿no? Son muy, muy buenos recursos, nos diste de todo un poco y está muy bien, ¿no? Yo creo que tenemos que empaparnos de teología, como dices, es fundamental, no podemos creer que, como dice la palabra de Dios, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? Y no podemos estar cegadas a las verdades de la palabra de Dios y así poder enseñar a otras personas es imposible, tenemos que llenarnos y eso no significa, si tienes la oportunidad de estudiar teología como Catherine, excelente, pero si no, puedes buscar pequeños recursos y yo creo que me gustó que mencionabas, ¿no? Como desde los más densos a lo mejor hasta lo más simple como Proyecto Biblia, que son videitos ahí animados, bien bonitos que nos explican la historia general de la Biblia, ¿no? Los libros, cómo está el contexto general de los libros de la Biblia, temas, va por temas. Entonces, creo que no hay excusa para decir, no, no sé cómo, no, no sé qué hacer. Sí, gracias a Dios por la tecnología tenemos muchísimos recursos con los cuales podemos prepararnos y de esta manera compartirlos a otros niños. Yo creo que hasta los mismos niños podrían ver estos videos de Proyecto Biblia y sería de mucho crecimiento para ellos. Claro. Y algo que no mencioné, y es que también cuando estamos en una iglesia sana, escuchamos domingo tras domingo que hacen esto, que exponen las escrituras y cómo esa parte de la escritura se conecta con el evangelio. Entonces ahí estamos siendo entrenados y si en su iglesia hacen eso, pues descárguense una serie y oigan, ahí vean qué metodología usa, también es una forma de prepararse. Sí, 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 yo creo que es algo muy importante. Justamente aquí en Gracia Abundante lo que hacemos es de las mismas prédicas que se dan los domingos, es lo mismo que se les explica a los niños. Entonces, si la prédica está 1 o 2 semanas antes, la comparten a las maestras y las maestras la enseñamos obviamente a su nivel, pero es algo increíble, ¿no? Que puede ser expositivamente, que es versículo a versículo, palabra por palabra, pero al nivel de los pequeñitos. Y los niños Claro. también pueden entender, no creamos que es muy complicado entender, porque si hacemos nuestro trabajo bien, estudiamos, nos preparamos, lo digerimos nosotras, estamos meditando constantemente en ello, pues yo creo que los niños también van a poder entenderlo si se los presentamos de una manera clara y simple, ¿no? Ujú. Y Catherine, ¿qué consejos le darías a las maestras de escuela dominical que desean crecer en su ministerio y tener un impacto duradero en la vida de los niños? No solamente como del domingo de, pues ya les enseñé, ya me voy, ya acabé, sino que realmente puedan tener un impacto, ¿no? Y no por ellas, obviamente, es la palabra que al final es más cortante que una espada de doble filo, pero sí podemos ser ese instrumento en la vida de pues de los niños, ¿no? Con los que estamos. Entonces, ¿qué consejo podrías darle a las maestras? Y bueno, maestros que se encuentran también de escuela dominical. Yo pensé en 4 consejos, son muy básicos, algunos lo van a sentir quizás repetitivo, pero es que es básico y no podemos pensar en cosas más profundas y necesitamos repasar estos una y otra vez. Uno, buscar crecer en su conocimiento teológico. Y esto implica buscar crecer en su conocimiento de Dios, trinitariamente, buscar crecer en su conocimiento eh, de la palabra y del Evangelio, de cómo esto se revela en la palabra. Segundo consejo, sigan luchando contra su pecado, identifiquen con qué pecados están luchando, identifiquen si están luchando con su pecado y pues pídanle al Señor y pongan sus cuerpos como sacrificio delante de Él para que Él los transforme a imagen de su Hijo, porque necesitamos tener un carácter formado, necesitamos ser transformados. El Evangelio no solo se habla y se enseña en el aula, se muestra y no lo podemos fingir, es decir,
el Señor obra esto de adentro para afuera, así que sigamos, todos estamos en esta lucha, todos estamos en este proceso, pero ese sería un segundo consejo. Si queremos que nuestro ministerio sea de impacto, pues pongámonos a los pies de la cruz. Tercero, oren. Oren por sus niños y oren porque Dios envíe más maestros de niños. Él dijo que le pidiéramos que enviara más obreros a su mies, y aquí hay una mies donde necesitamos más obreros, así que oremos por eso también. Y el tercer consejo sería discipulen. Igual, discipulen a los niños, no solo enseñándoles, cada quien lo hace según su personalidad y carácter, pero preguntándoles cómo están, conociendo sus vidas, sabiendo cómo el Evangelio se aplica a esas áreas de su vida para ir tirándoles piedrecitas, y también discipulen a nuevos maestros. Mentoréenlos, entrénenlos, inviten a alguien que les ayude, vayan explicando por qué, cómo luchamos contra nuestros deseos de poder, cómo confiamos en que el Señor obra. Así que esos serían 4 consejos básicos. Sí, qué importante es, acercarnos con los niños, ¿no? A veces nada más llegamos y, pues les voy a dar la clase, y sin interesarnos en ellos, y es algo que también me llamaba mucho la atención de uno de tus artículos, ¿no? Que decía como de, pregúntales cómo les va en la escuela, si tienen algún examen, involucrarte con ellos, porque al final el discipulado no es nada más de, ven a ver la lección 1, este es Jesús, la salvación, tal, 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 y teoría, 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 sino también que los pequeñitos puedan sentir el amor de Dios a través de las maestras o maestros que están con ellos, ¿no? Yo creo que eso es bien importante y a veces se nos va o a veces ya vamos como de, la agenda y de tal a tal hora esto, ya sigue el canto, niños, ahora vamos al canto, ahora la manualidad y así como que Sí. vamos rapidísimo y debemos también involucrarnos con ellos y yo creo que eso va a marcar la diferencia. ¿Tú tienes alguna experiencia con algún niño que haya quedado grabada en tu corazón, algún testimonio respecto a esto? Creo que quizás empieza como un quinto consejo, pero algo que yo aprendí de mi mamá, porque ella también ama enseñar a niños, es que uno debe ser diligente y esforzado en preparar la lección lo mejor que pueda, que a veces es una clase bellísima y a veces es algo medio básico, pero lo mejor que uno pueda con los recursos, la salud y las fuerzas que uno tenga, y luego confiarle los resultados a Dios. Tenemos que recordar que es su obra, que nosotros no podemos abrir los ojos de los pequeñitos, que nuestra explicación puede ser súper sofisticada o súper básica y el Señor puede obrar o no hacerlo, es Él el que obra. Así que eso me ha ayudado y respondiendo a tu pregunta, no tengo una historia particular, pero sí como de los momentos más significativos para mí es cuando una de dos, o estamos allí en la clase y de pronto un niño dice, entonces, y articula una verdad del Evangelio por él mismo. Y eso es glorioso, porque sabes que es el Señor obrando en ese chiquitito. Así que, y la otra es cuando te enteras. A veces, de, al- a veces tienes en la clase algún niño, creo que todos hemos tenido, que tenemos a la clase y tenemos una oveja perdida por ahí en una esquinita haciendo bulla y decides continuar y solo sonreír y seguir y seguir. Y luego te enteras por su mamá o su papá que ese niño dijo algo en casa como y nuevamente articula una verdad del Evangelio. Así que eso para mí también me ha recordado de que el Señor obra de maneras misteriosas y nosotros tenemos que no cansarnos de hacer el bien y nuestro trabajo no es en vano. Hayan, veamos o no veamos resultados, predicar el Evangelio trae gloria a Dios, a los chiquitos, a los grandes y eso podría compartir. Wow, gracias a Dios porque nos ha puesto dentro de la iglesia, porque no nada más estamos como, pues ahí nada más, sino que Dios nos pone a servir, ¿no? Nos ayuda por su Espíritu Santo a tener compasión de ellos y nos sorprende. Y aunque, como dices, a veces traemos la mejor clase y pensamos que nadie se fue sin nada, con algo en su corazón, Dios puede obrar de maneras misteriosas y que simplemente nos corresponde como hacer lo mejor que podamos y Dios hará el resto. Y yo creo que así ocurre también con adultos, no solamente con los niños y no debemos pues desanimarnos, ¿no? Que a veces
Sí. puede pasar por nuestra mente de no, pues nadie me hizo caso, o no expliqué bien mi clase, o bueno, pueden haber distintos pensamientos que a veces tenemos como de desánimo, Ujú. pero saber que, como lo dijiste, la obra en el Señor no es en vano, y Dios conoce, Dios nos va capacitando, Dios nos va Mm. guiando, y ese es el ministerio, discipular a los más pequeños, discipular a otras personas, y de esta manera pues expandir el reino de Dios y compartir el evangelio a donde quiera que estemos, ¿no? Entonces pues qué gran bendición es el hecho de poder servir de esta manera, y yo me voy muy edificada con estos consejos que me has dado, Catherine, muchísimas gracias. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. ¿Algo más que quisieras agregar, Catherine, antes de irnos? No, gracias por invitarme, por tenerme aquí. Eh, ánimo, estamos en esto, cometemos errores, el Señor, su gracia es abundante y nos fortalece, pero ánimo, sigamos intentándolo y busquemos la ayuda del Señor. Así es. Pues bueno, nos vemos en el próximo episodio.